señoras y señores, lo que está ocurriendo ahora mismo en Reino Unido no es cualquier cosa. Durante una semana completa, los medios británicos no han dejado de hablar de México. Programas de debate, periódicos, noticieros internacionales y hasta comentaristas que antes jamás habrían mirado hacia América Latina con respeto, hoy se están haciendo una sola pregunta. ¿Cómo es posible que un aterrizaje de emergencia en territorio mexicano haya sacudido tanto la imagen que Europa tenía de México? Y lo más fuerte no es que un avión británico haya tenido que descender de emergencia. Eso, en la aviación, puede ocurrir. Lo que realmente dejó congelados a muchos fue lo que vino después. La coordinación, la rapidez, la calma de los controladores, la reacción del personal aeroportuario, el trato humano, la capacidad médica, la organización urbana, la vida nocturna, la educación, el esfuerzo de los jóvenes y esa mezcla mexicana de eficiencia. Calidez y carácter que ningún manual europeo había sabido explicar. Francamente, durante años subestimamos a los aeropuertos de América Latina. Y, sobre todo, subestimamos a México. Esa frase no la dijo cualquier turista confundido después de comerse unos tacos en la madrugada. La dijo el capitán Edward Harrington, piloto británico con 27 años de experiencia al mando de aeronaves oficiales de la familia real. Un hombre que ha aterrizado miles de veces en Heathrow, Charles de Gaulle, Frankfurt, Madrid-Barajas, Dubái, Nueva York y otros aeropuertos que Europa acostumbra llamar de primer mundo sin pestañear. Pero una experiencia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en México, cambió por completo su manera de ver el mundo. Todo comenzó durante un vuelo oficial que salió de Londres con destino a Los Ángeles. A bordo viajaba el príncipe heredero, su esposa y un pequeño grupo de asesores, diplomáticos y personal de seguridad. Era una gira importante por Norteamérica. El clima era estable, la ruta estaba autorizada. El vuelo había transcurrido sin incidentes durante horas. Nadie imaginaba que, al cruzar el espacio aéreo mexicano, a más de 10.000 metros de altura, una alarma iba a partir en dos aquella jornada. El sistema hidráulico principal comenzó a fallar. Al principio, el capitán Harrington pensó que podía tratarse de una señal parcial, un aviso manejable. Pero en segundos, el panel volvió a encenderse con más fuerza. La palanca se sentía dura. Los controles no respondían con normalidad. El copiloto revisó los indicadores y su rostro cambió. No era una falla menor. En cabina, el silencio se volvió pesado. Ese silencio que solo entienden quienes han tenido una responsabilidad enorme sobre sus hombros. No había margen para el orgullo, ni para discusiones, ni para pensar en protocolos diplomáticos. Había que aterrizar. Y había que hacerlo rápido. El aeropuerto viable más cercano era el Felipe Ángeles, cerca de la Ciudad de México. A unos 18 minutos de vuelo. El capitán lo miró en el mapa y, según contó después, sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Alivio porque había una pista cercana. Desconfianza porque, aunque había oído hablar de México, jamás había aterrizado allí en una emergencia de ese nivel. Y aquí conviene decir algo incómodo, porque esta historia también trata de prejuicios. En Europa, mucha gente todavía imagina a México como un país de caos absoluto, de carreteras imposibles, de instituciones lentas, de aeropuertos saturados y de improvisación permanente. Es una imagen repetida por películas, noticieros sensacionalistas y comentarios de gente que nunca ha caminado una calle mexicana más allá de una zona turística. Y sí, México tiene problemas, como los tiene cualquier país grande y complejo. Pero reducirlo a un cliché es una forma de ignorancia. Harrington confesó que, si hubiera estado sobre Europa, no habría sentido tanta inquietud. Si el aeropuerto cercano hubiera sido Frankfurt, Heathrow o Madrid, su mente habría descansado en la reputación del sistema. Pero era México. Y ese nombre, para él, venía cargado de dudas que nunca había revisado con justicia. Contactó a la torre. Tenemos falla hidráulica severa. Solicitamos aterrizaje de emergencia. A bordo viaja una delegación oficial británica. La respuesta llegó de inmediato. Clara, firme, sin titubeos. Capitán, pista preparada. Equipos de emergencia en posición.
Servicios médicos en espera. Lo guiaremos paso a paso. Esa voz, según Harrington, fue el primer golpe contra sus prejuicios. No hubo pánico. No hubo confusión. No hubo una cadena interminable de preguntas inútiles. La torre tomó el control operativo con una serenidad sorprendente. Los controladores indicaron velocidad, ángulo de aproximación, prioridad de pista, viento, posición de unidades terrestres y procedimientos alternativos. Todo con un español técnico impecable y un inglés preciso cuando fue necesario. Mientras el avión descendía, los pasajeros recibieron la instrucción de permanecer sentados con cinturones abrochados. La princesa tomó la mano del príncipe. Los asesores dejaron de hablar. Algunos cerraron los ojos. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían que estaban viviendo minutos decisivos. Desde la cabina, Harrington vio la pista mexicana aparecer bajo el horizonte. A los lados ya estaban alineados vehículos de emergencia, ambulancias, bomberos, unidades de seguridad y personal técnico. La imagen lo sorprendió. No era una respuesta improvisada. Era un operativo completo. El avión tocó tierra con fuerza. Hubo un golpe seco, una vibración larga y luego el sonido grave del frenado. Harrington y su copiloto sostuvieron los controles con toda la fuerza posible. La aeronave avanzó por la pista, reduciendo velocidad lentamente, hasta detenerse por completo. Durante unos segundos, nadie habló. Después llegó el suspiro. Habían aterrizado. Pero lo que ocurrió después fue lo que convirtió esta emergencia en una historia mundial. Al abrirse la puerta, el capitán esperaba ver únicamente bomberos y personal de seguridad. Lo normal en cualquier emergencia. Pero además de los equipos técnicos, había un grupo de funcionarios aeroportuarios preparados para recibir y asistir a los pasajeros. No con exageración teatral, sino con una cortesía firme, profesional, muy mexicana en el mejor sentido, atentos sin ser invasivos, respetuosos sin perder eficacia. Una mujer de traje oscuro se presentó en inglés. Bienvenidos a México. Lo importante es que están a salvo. Vamos a acompañarlos durante todo el proceso. Harrington quedó sorprendido. En otros aeropuertos, después de una emergencia, el trato al pasajero puede tardar en activarse. Primero se asegura la aeronave, luego se evalúa el riesgo y después, mucho después, alguien se ocupa de la parte humana. Pero aquí ambas cosas sucedían al mismo tiempo. Seguridad y hospitalidad. Protocolo y calidez. El príncipe y la princesa fueron acompañados con discreción. Se ofrecieron sillas de ruedas por si alguien se sentía mareado, oxígeno preventivo, revisión médica rápida y una zona privada para pasar migración. Los documentos fueron verificados con rapidez. Las maletas ya estaban localizadas, etiquetadas y colocadas en carritos separados. Nadie entendía cómo habían organizado todo tan pronto. Y aquí empieza la parte que incomodó a muchos comentaristas europeos. México no actuó como el país desordenado que esperaban. México actuó como un país que sabe resolver. Los condujeron a una sala VIP. El lugar era amplio, silencioso, limpio, con sillones cómodos, iluminación suave, café recién hecho, agua, fruta, pan dulce y personal disponible. En una mesa había periódicos británicos del día, impresos y digitales. Harrington no pudo evitar preguntarse quién había pensado en ese detalle en medio de una emergencia. Ese tipo de cosas revelan mucho de un país. No solamente infraestructura, sino mentalidad de servicio. Y México, pese a todos los prejuicios, mostró una capacidad que dejó sin palabras a quienes creían tenerlo todo aprendido. La delegación fue trasladada a la Ciudad de México en una caravana de vehículos negros. Los choferes vestían traje, hablaban con respeto y conocían las rutas alternas. Al subir al auto, Harrington vio botellas de agua, cargadores para teléfonos, pañuelos, desinfectante, mapas de la ciudad y una pequeña selección de dulces mexicanos. En el asiento trasero había también una tarjeta de bienvenida. El capitán miró por la ventana mientras salían del aeropuerto. Esperaba ver una ciudad caótica sin forma, pero lo que encontró fue algo más complejo: avenidas amplias, zonas industriales, unidades habitacionales, montañas al fondo,
Tráfico intenso pero vivo, comercios, anuncios, camiones, autos nuevos y viejos. Todo mezclado en esa energía brutal que tiene México. No era una ciudad silenciosa ni perfecta. Era una ciudad enorme, real, intensa, contradictoria y poderosa. Al acercarse a la capital, el paisaje cambió. La mancha urbana parecía no terminar nunca. Edificios, puentes, avenidas, mercados, centros comerciales, colonias populares, rascacielos a lo lejos. Harrington había visto Londres desde el aire muchas veces, pero la Ciudad de México le pareció otra cosa, un monstruo vivo, una metrópoli que respiraba con millones de pulmones al mismo tiempo. Al entrar por zonas más céntricas, el tráfico se volvió pesado. Sin embargo, algo lo desconcertó. En medio del ruido, de la densidad y del movimiento, había un orden propio. Motociclistas, microbuses, autos particulares, taxis, bicicletas, peatones, todos negociando el espacio con una habilidad casi instintiva. No era el orden frío de una ciudad suiza. Era un orden mexicano, nacido de la costumbre, de la adaptación y de la velocidad de una sociedad que no puede detenerse. Pasaron cerca de avenidas iluminadas, restaurantes llenos, taquerías abiertas, farmacias, tiendas de conveniencia y puestos callejeros donde la gente cenaba como si la noche apenas comenzara. Eran más de las 9:30, pero la ciudad seguía despierta. Harrington notó algo que le llamó mucho la atención: mujeres caminando solas, jóvenes saliendo del metro, estudiantes con mochilas, familias comprando comida, trabajadores regresando a casa. Preguntó al chofer si era normal que hubiera tanta gente en la calle a esa hora. El chofer sonrió. Capitán, aquí la ciudad no se apaga tan fácil. Siempre hay alguien trabajando, estudiando, vendiendo, comiendo o regresando con su familia. Esa frase lo acompañaría durante días. Llegaron a un hotel de Polanco, una zona elegante de la capital. La entrada estaba iluminada. El personal del hotel esperaba a la caravana. Al abrirse las puertas, los recibieron con una mezcla de formalidad internacional y hospitalidad mexicana. La gerente habló en inglés perfecto y explicó que las habitaciones estaban preparadas. El príncipe y la princesa serían alojados en una suite del piso alto, con vista a la ciudad. Cuando Harrington subió a su habitación y abrió las cortinas, se quedó quieto. La Ciudad de México se extendía como un océano de luces. No era la imagen de atraso que había visto tantas veces en reportajes superficiales. Era una capital inmensa, vibrante, moderna en unas zonas, histórica en otras, desigual, sí, pero llena de vida. Y aquí quiero decirlo claramente, muchas veces los extranjeros confunden desigualdad con incapacidad. Ven contrastes y creen que eso significa fracaso. Pero México no puede entenderse con una mirada de 5 minutos. México es un país que carga heridas, pero también una fuerza social que impresiona a cualquiera que se tome el tiempo de observar. Esa noche, Harrington cenó en la habitación. El menú incluía comida internacional, pero también platillos mexicanos. Pidió sopa de tortilla, enchiladas, guacamole y agua de Jamaica. Al principio lo hizo por curiosidad. Después, según contó, comió en silencio. No esperaba que una comida de hotel tuviera tanto sabor. La tortilla crujiente, el chile, el queso, el aguacate, la acidez, el aroma. Todo tenía carácter. Al día siguiente despertó temprano por el cambio de horario. Desde la ventana vio la ciudad arrancar. Gente corriendo en parques, autos entrando a avenidas, trabajadores de limpieza, vendedores preparando puestos, ejecutivos saliendo con café en mano. México ya estaba trabajando antes de que muchos huéspedes del hotel abrieran los ojos. Durante el desayuno, la delegación decidió recorrer la ciudad mientras el avión era revisado. La reparación tomaría al menos 2 días. El hotel ofreció una guía bilingüe llamada Mariana Ortega, una mujer mexicana de voz firme, sonrisa serena y una paciencia admirable para responder preguntas de extranjeros confundidos. El primer recorrido fue por Reforma. Harrington vio el Ángel de la Independencia, los edificios corporativos, las glorietas, los árboles, los ciclistas, los oficinistas caminando rápido. Luego pasaron hacia el centro histórico.
Cuando vio la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional y la plancha del Zócalo, entendió que estaba en una ciudad que no empezó ayer. Una ciudad con capas de historia encima de otras capas de historia. Mariana explicó la mezcla de mundo prehispánico, virreinato, república, modernidad y crisis. Habló de Tenochtitlán, de los mexicas, de la conquista, de la independencia, de la revolución y del México contemporáneo. El capitán escuchaba con atención. En Europa solemos presumir nuestras ciudades antiguas, pensó, pero aquí había una historia igual de profunda, solo que contada menos en los salones británicos. Después fueron a una librería enorme. Harrington se sorprendió de verla llena un día laboral. Jóvenes leyendo, adultos comprando libros de negocios, estudiantes revisando manuales de ingeniería, personas mayores hojeando novelas, niños con sus padres. Mariana le explicó que en México muchísima gente estudia mientras trabaja, se prepara para exámenes, busca certificaciones, aprende idiomas, toma cursos en línea, intenta mejorar aunque el sistema no siempre se lo ponga fácil. Y esta es una parte que me parece clave. El extranjero muchas veces llega preguntando qué tiene México. Y la respuesta no está solo en sus playas, ni en sus ruinas, ni en sus restaurantes famosos. Está en su gente. En el joven que trabaja de noche y estudia de día. En la mujer que sostiene una familia y además emprende. En el médico que atiende jornadas largas. En el ingeniero que aprende por su cuenta. En el vendedor que se levanta antes del amanecer. Ahí está la fuerza real del país. Al mediodía comieron en un restaurante tradicional. Había oficinistas, familias, turistas y empleados del gobierno. Harrington probó mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano y agua de horchata. Se sorprendió de que una comida tan compleja pudiera servirse con tanta naturalidad. Preguntó si el mole era una salsa común. Mariana se rió. Capitán, en México una salsa puede tener más historia que muchos discursos políticos. Por la tarde visitaron una zona tecnológica y universitaria. Conocieron jóvenes que presentaban proyectos de robótica, energías limpias y aplicaciones móviles. Uno de ellos, llamado Diego, explicó en inglés que había aprendido programación viendo cursos gratuitos en Internet y practicando después de clases. Harrington le preguntó quién lo obligaba a estudiar tanto. Diego respondió sin dramatismo. Nadie. Pero si quiero salir adelante, tengo que moverme. Esa frase golpeó al capitán más que cualquier presentación oficial. Porque allí vio algo que no se puede fabricar para una visita diplomática: ambición real, hambre de futuro, disciplina nacida de la necesidad y del orgullo. Esa misma noche, ya de regreso en el hotel, ocurrió la segunda emergencia. Sir William Parker, asesor de la delegación británica, de 73 años, diabético e hipertenso, comenzó a sentirse mal. Sudaba frío, tenía dolor en el pecho y dificultad para respirar. Harrington recibió la llamada y corrió a su habitación. Al verlo, entendió que era grave. El hotel llamó a emergencias. En pocos minutos llegó personal médico. Primero acudió un equipo de atención inicial del propio hotel, con botiquín, oxígeno y desfibrilador. Casi enseguida llegó una ambulancia. Los paramédicos evaluaron al paciente, colocaron monitoreo cardíaco y se comunicaron con un hospital privado cercano que ya estaba preparando urgencias. Harrington esperaba lentitud, papeleo, dudas. No ocurrió. El traslado fue rápido. En la ambulancia, los paramédicos tomaban signos, transmitían datos, preguntaban antecedentes y mantenían informado al capitán. Las calles estaban llenas, pero los autos abrían paso. El ruido de la sirena cortaba la noche mexicana mientras el paciente luchaba por respirar. Al llegar al hospital, un equipo ya esperaba en la entrada. Médicos y enfermeras tomaron la camilla y la llevaron directamente al área de urgencias. Todo fue coordinado. Electrocardiograma, análisis, placas, valoración cardiológica. En menos de una hora, un médico explicó en inglés que Sir William tenía una obstrucción arterial grave y necesitaba un procedimiento de cateterismo con colocación de stent. El príncipe autorizó la intervención. La cirugía fue exitosa. Cuando Harrington vio a Sir William al día siguiente,
despierto, estable y con mejor color, sintió una emoción difícil de explicar. El hombre que la noche anterior parecía al borde de la muerte ahora podía hablar. El médico explicó el plan: observación, medicamentos, control de diabetes, nutrición, rehabilitación temprana y seguimiento. Todo estaba documentado, traducido y organizado. El capitán no podía creerlo. Si esto hubiera pasado en otro lugar, quizá la historia sería diferente, dijo después. Y aquí viene otro punto que molestó a ciertos comentaristas extranjeros. México no solo salvó un avión. México también salvó a un hombre. Y lo hizo con profesionalismo, rapidez y humanidad. Claro que el sistema de salud mexicano tiene desigualdades enormes. Sería absurdo negarlo. Pero también es cierto que en México hay médicos extraordinarios, hospitales de altísimo nivel, paramédicos entregados y una cultura de atención humana que muchas sociedades más ricas han perdido. Durante los días siguientes, mientras Sir William se recuperaba, la delegación conoció más de la capital. Fueron a Coyoacán, caminaron por calles arboladas, vieron casas coloniales, cafés, plazas, vendedores de artesanías. Probaron churros, chocolate, tacos al pastor y elotes. Visitaron un mercado y se quedaron sorprendidos por los colores, los olores, la manera en que cada puesto parecía contar una historia. Una tarde fueron a Xochimilco. No era una visita oficial, sino una pausa. Al ver las trajineras, las flores, las familias cantando y la comida servida sobre el agua, la princesa dijo algo que después se filtró a la prensa británica. Este país tiene una forma de celebrar la vida que nosotros hemos olvidado. Y esa frase se volvió viral. Porque México no solamente impresionó por sus servicios. México impresionó por su vitalidad. Por esa capacidad de reír incluso en medio de problemas. Por su manera de convertir la comida en reunión, la música en identidad, la calle en escenario y la dificultad en resistencia. La última noche, caminaron por una zona llena de restaurantes y cafeterías. Era tarde, pero había gente por todas partes. Estudiantes con laptops, parejas, familias, repartidores, músicos, turistas, trabajadores saliendo de turno. Harrington entró a una tienda de conveniencia y conversó con un joven empleado llamado Luis. Estudiaba administración por la mañana y trabajaba por la noche. ¿No te cansas?, preguntó el capitán. Luis se encogió de hombros. Sí, pero uno tiene que salir adelante. Mi mamá siempre dice que el que se queda quieto, se hunde. Esa frase, tan sencilla, le explicó más de México que muchos informes diplomáticos. El día del regreso llegó. El avión había sido reparado. La delegación volvió al aeropuerto. Esta vez ya no lo miraban con temor, sino con respeto. Recorrieron las instalaciones con calma. Compraron café, chocolate, artesanías, mezcal sin abrir para regalo diplomático y cajas de dulces típicos. En la sala VIP, Harrington miró la pista donde días antes había aterrizado con el corazón en la garganta. Pensó en la torre de control. En los bomberos esperando. En la funcionaria que los recibió. En el chofer que habló de una ciudad que nunca duerme. En Mariana explicando la historia de México. En Diego aprendiendo robótica por su cuenta. En los médicos salvando a Sir William. En Luis trabajando de noche para pagar sus estudios. Cuando el avión despegó, México se fue haciendo pequeño bajo las nubes. Pero algo había cambiado. No en México. México seguía siendo México. Había cambiado la mirada de quienes se iban. Durante el vuelo a Londres, nadie habló de playas ni de violencia ni de clichés. Hablaron de sistemas de emergencia, de atención médica, de educación, de juventud, de infraestructura, de cultura laboral, de hospitalidad. El propio Sir William, todavía débil pero agradecido, dijo que le debía la vida a México. Al aterrizar en Heathrow, los periodistas ya esperaban. La historia había explotado en medios británicos. El príncipe dio una breve declaración. Un reportero preguntó: ¿México está realmente tan avanzado como dicen los informes? El príncipe respondió: México es mucho más complejo de lo que solemos imaginar. Y sí,
Hay mucho que aprender de lo que vimos. La frase cayó como una bomba. Durante los días siguientes, programas de debate en Reino Unido discutieron la experiencia. Algunos se burlaron. Otros se incomodaron. Pero muchos empezaron a reconocer algo: quizá Europa se acostumbró demasiado a mirar hacia abajo a países que no entiende. Quizá el llamado primer mundo también necesita humildad. Quizá México, con todos sus problemas, tiene soluciones, talentos y formas de organización que merecen respeto. Harrington fue invitado a una entrevista. Allí dijo la frase que hizo temblar las redes. Yo aterricé en México por emergencia. Pero despegué de México con una lección de humildad. Y esa es la esencia de esta historia. México no necesita fingir que es perfecto. No lo es. Nadie que ame a México de verdad debería vender una fantasía sin problemas. Hay inseguridad, desigualdad, corrupción, tráfico, burocracia y heridas profundas. Pero también hay capacidad, talento, cultura, trabajo, inteligencia, tecnología, medicina, solidaridad y una energía humana que no se puede copiar. El error de muchos extranjeros es creer que un país con problemas no puede tener grandeza. México demuestra lo contrario. La grandeza mexicana no está en negar sus dificultades, sino en seguir funcionando, creando, curando, enseñando, cocinando, emprendiendo y resistiendo a pesar de ellas. Para Harrington, aquellos días comenzaron como una emergencia aérea y terminaron como una revelación. Para la delegación británica, México dejó de ser una idea borrosa en el mapa y se convirtió en una realidad contundente. Para los medios europeos, fue una historia incómoda: el país que muchos subestimaban acababa de darles una lección. Tiempo después, el príncipe propuso estudiar algunos procedimientos de respuesta aeroportuaria y coordinación médica observados en México. No porque México fuera perfecto, sino porque en esa crisis concreta había mostrado algo que vale oro: velocidad, humanidad y capacidad de improvisar sin perder control. Harrington todavía recuerda la pista iluminada, la voz tranquila de la torre, las luces infinitas de la Ciudad de México y la frase del joven Luis: el que se queda quieto, se hunde. Quizá por eso, cuando le preguntaron si volvería a México, no dudó. Sí. Pero la próxima vez no quiero llegar por emergencia. Quiero llegar para aprender. Y así terminó una de las historias más comentadas de la semana: un vuelo británico que aterrizó obligado en México y terminó despegando con una verdad que muchos no querían escuchar. México no es el país que los prejuicios extranjeros describen. México es un gigante difícil, contradictorio, intenso y sorprendente. Un país que puede desesperarte en la mañana y dejarte sin palabras por la noche. Un país donde el caos aparente muchas veces es movimiento, donde la hospitalidad aparece cuando menos la esperas, donde la gente trabaja hasta tarde no por romanticismo, sino por necesidad, orgullo y futuro. Y tal vez esa sea la lección más fuerte para el mundo: no se puede juzgar a México desde lejos. Hay que pisarlo, escucharlo, recorrerlo, probarlo, sufrirlo un poco y dejar que te contradiga. Porque México, cuando se muestra de verdad, no pide permiso para impresionar. Simplemente lo hace.